Bueno, no me di cuenta el- que los 10 minutos de tiempo que nos da la plataforma la vi aparecer, pero bueno, estaba tan concentrado hablando con ustedes que se me pasó por alto. Esperemos que entren todos para no tener inconvenientes. Además, el grupo es bastante grande. Pero vamos en 30. Son como 42. Profe, es que, pues no sé, también retomando un poco lo que usted decía, o sea, nuestra ciencia, al ser una ciencia social, estamos dados, es hacia la sociedad, valga la redundancia. Como lo decía la lectura, generar nuevos paradigmas. Hay una parte que se me hizo muy interesante, un pedazo pequeño que decía que puede que varios tipos de pensadores o de científicos tengan ciertos paradigmas, pero al modificarse la sociedad o el entorno en el que se encuentran, tienen que surgir nuevos paradigmas, tienen que generarse nuevas ideas. Debemos adaptarnos a los cambios que se presentan en la sociedad. De acuerdo con usted, Julián. Precisamente eso es lo que trata la epistemología de la psicología, que nosotros entendamos de que el conocimiento ha evolucionado y que lo que antes era una, una teoría creada y respetada, esa ya no es. Hoy día ya ha cambiado. Nosotros que estamos estudiando psicología, que queremos ayudar a la gente, yo estudio entonces el pregrado y listo, ya me gradué. Pero resulta que yo tengo que estarme actualizando porque es lo que dice usted, Julián, con base en el conocimiento. En la medida que yo esté trabajando de una manera permanente por ese espíritu, pasarlo a esa parte activa, entonces voy a lograr estar actualizándome. ¿Para qué? Pues para ayudarle a la gente que consulta conmigo, para ayudarle a eso. Entonces, lógicamente, eh, pues eh, el concepto de psicología como esa parte, lo que su merced mencionaba, Julián, de que hace como que nos preocupa la sociedad, pues claro que nos preocupa. En últimas, si, si nosotros no existiésemos, ¿qué vamos a estudiar? Si el objeto de estudio es nosotros mismos. ¿Sí? Entonces, necesitamos hacer una serie de investigaciones. Por eso las universidades que tienen el sello de alta calidad investigan. Y tenemos que investigar permanentemente. Tenemos que asumir esa inquietud para poder ayudar a la sociedad, porque pues, es a lo que su merced Julián se refiere, de que estamos nosotros participando socialmente y hacemos parte de esa sociedad para bien de todos. ¿Sí? Si la gente que descubrió la cura tienden a ser egoístas, tienden a ser totalmente inadecuados y no nos ayudan, nosotros nos acabamos de enfermar, nos morimos, entonces ¿para quién es la cura? ¿Sí? Un ejemplo, perdóname, Julián, un ejemplo clarísimo sí, claro, de esto. ¿Ustedes recuerdan, ahora último, el día sin IVA? ¿Cómo la gente, sí, cómo la gente salió sí, desaforadamente a comprar?
y lógicamente de una manera desorganizada, de una manera inadecuada, no siguiendo los protocolos de higiene, de seguridad por la pandemia. Entonces tienen el tapabocas en el cuello, tienen el tapabocas para la frente, ¿ven? Y no respetan los 2 metros o el 1,5 metros de distanciamiento que debe existir. Entonces yo me pregunto, o nos diría Morán, con base en esto de la psicología social y del objeto de estudio de la psicología, diría Morán, listo, salvemos la economía, pero ahora ya no hay gente, ahora ya no hay quien compre, porque la humanidad está a punto de extinguirse. ¿Para qué entonces el día sin IVA si no fuimos inteligentes? ¿Sí? Muchos de nosotros fuimos inteligentes y no hicimos eso. Pero la gente que no lo hizo de una manera adecuada demostró un poco cómo carecemos de esa inteligencia racional para podernos ayudar. Porque pensamos de una manera individual, pensamos de una manera supremamente aislada, no colectiva. Y lógicamente, pues eso es malísimo. O sea, Profe, disculpe, perdóname, si no hay gente, ¿para qué existen las tiendas, los almacenes de cadena? ¿Ven? Si no hay gente que compre. O sea, ¿para qué la economía se va a salvar si no hay gente que compre? Dígame, Johan. Gracias, profe. Yo quiero, digamos que hacer una intervención con base a lo que usted estaba indicando el día sin IVA. Y yo, pues, me atrevo a decir claramente contando con su corrección que, pues, es una acumulación de factores que se presentó tomando como base el ejemplo del día sin IVA. Ahora, si bien está claro, muchas de las personas no acataron, digamos que la instrucción o no se dio de manera adecuada. Ahí es donde se me genera la duda. O no sé si sea muy básico, muy simple, pero pues yo sí genero como un caos en quién recae la responsabilidad. ¿De la persona que efectivamente fue al día sin IVA, asistió sin protocolos, sin medidas, sin toda la situación, o de las personas que tomaron la decisión para que esto sucediera, aún sabiendo que esa situación era pues prácticamente que posible o muy evidente? Entonces, digamos que entro como en un juicio de saber definitivamente quién tiene la responsabilidad. Si la persona que toma la decisión autoriza el día sin IVA, efectivamente todo el mundo y realiza sus compras a unas sabiendas que esa situación iba a suceder, o la persona que efectivamente pues salió y compró, no sé, profe, quería contar como con su punto de vista con base a esto. Pero pues claro, y yo quisiera que algunos de ustedes nos colaboraran a Johan y a mí para poder entender en dónde recae la responsabilidad. ¿Ustedes qué opinan? Pues, Hola, profe. Latife, por favor. Latife. Buenas noches, compañeros. Bueno, pues inicialmente creo que en uno mismo, en las personas que optaron por salir dicho día, considerando que pues era un tema de estrategia económica. Sin embargo, la afectación, o en este caso, la persona que se vea afectada por ese virus, pues va a afectar a su núcleo familiar, ¿sí? Entonces pienso que inicialmente la persona más culpable ahí, pues es uno mismo, en el momento de tomar esa decisión. Nadie nos obliga a salir, sencillamente es una estrategia de mercadeo que hacen y pues ya es uno el que decide si va o no. Era eso. Ok, gracias. ¿Algún otro concepto? Si están de acuerdo con la TIFE o no. Enia, perdóname, Enia. Dale, Enia. Pues yo creo que es algo que no es de la culpa total de una solo ente, ¿sí? Porque, digamos, si notamos, los centros de donde más se concentraron y tuvieron que cerrar fue en el sur, donde las personas básicamente se van a dejar ver por las ofertas. O sea, digamos que las personas que organizan esto saben lo que va a pasar y lo hacen con ese fin de que las personas que están en el sur, las personas que son más vulnerables a adquirir este virus, se contagien y básicamente suena feo, pero como que la población disminuya, así lo veo yo.
¿Por qué un centro de, no sé, el éxito de la 170 no pasó eso? Porque claramente estas personas no, digamos, van a hacer esas cosas. Aparte, digamos, las personas del sur no tienen como los medios, aunque para nosotros sea fácil entrar a internet, buscar y demás, esas plataformas también estuvieron muy caídas y de pronto si una persona se veía desesperada por uno que otro producto que le llamara la atención, se iba obligatoriamente, así no quisiera salir ni fuera a hacerlo, a tener que acercarse a un sitio de estos para poder adquirirlo. Entonces, yo creo que no solamente fue culpa de las personas que de pronto lo hicieron por irresponsabilidad, porque sí hubo gran población, sino el orden que no se le dio a esto y tal vez de pronto estas personas ni tampoco tienen la culpa. Nadie iba a saber que este día se iba a llevar en una pandemia, que de pronto las plataformas no iban a servir. Obviamente es sospechoso y obviamente se puede hacer una actividad muy crítica, pero digamos que aunque sí cae la responsabilidad de la persona, hay muchos factores que como que hacen que se le ponga el dedo a la persona y no a los entes que organizan ese tipo de cosas. Okay. ¿Algún otro concepto? Profe, pues no sé. Dígame. Yo diría que la culpa es de todos, tanto como el que nos realizó, como quienes fueron, y también los culpables fueron los que fueron y fueron insensibles e insensatos en no tomar distancia, en no tomar las precauciones para hacerlo, solamente por ir a comprar. Dicen que en el país no hay economía, que estamos mal, que es sin trabajo, pero esa cantidad de gente en que salieron, no importa el lugar donde fue, no importa nada, se reflejó que a las personas les interesa más la parte de lo material que la parte de cubrirse su salud, de comprar provisiones para tener como la conciencia de no afectar a su familia y no afectar a más personas por salir descuidadamente. Yo digo que estrategia económica hay muchas. Hoy en día, con el internet, no importa el estrato, porque tanto el estrato 1 y 2 tienen internet gratis, tienen casi todo gratis. No es eso, sino que tomar más conciencia en las acciones que uno vaya a hacer y también saber de que hay otras necesidades, priorizar las necesidades y no satisfacer sus necesidades básicas de que es lo material. De que lo hoy en día es la apariencia, de lo que hoy en día es que si yo tengo, yo estudio, yo hago, entonces soy mejor, pero no se cuidan en ese momento en la que, bueno, yo espero y van a tener muchas promociones sin IVA, yo espero un momento y voy después y miro cómo está la situación y me expongo o puedo comprar, porque si tengo entendido, no sé si corríjanme todos, el día sin IVA era comprar con tarjeta, no era en efectivo, tengo entendido eso. Entonces, ahí están las cosas. Entonces, ahí sí, profe, tengo mi opinión sobre eso. Ok, gracias. Profe, Señor. yo, pues, aparte del debate como tal de quién tiene la culpa, unos o otros, yo creo que también sería bueno, con este ejemplo del día sin IVA, tomar factores como, venga, es que la gente no está acostumbrada al encierro, a una cuarentena obligada, a un distanciamiento social, y también optaron por este día de poder salir a la calle, poder respirar aire, poder ver gente para sentir un poco de normalidad. Ok. Pues bueno, muchachos. Profe, sí, pues, como para abordar todo lo que mis compañeros ya mencionaron, y es algo referente a lo del artículo como tal. Y Morin decía que el conocimiento no es pasivo, sino activo. Así que cada sujeto construye el conocimiento, traduce una información, construye una idea y da una solución. Entonces, referente a todo lo que decían mis compañeros, todos tuvimos la misma información. Hay un virus afuera, ¿sí? Cada persona decidió, referente a circunstancias y demás, salir en el día sin IVA, ¿sí? Como una solución, no sé, no tengo un televisor, no tengo una nevera, ¿sí? Necesito adquirir el producto. Entonces, yo diría que referente a eso, cada persona tiene que ver, no tanto los entes que realizaron el día sin IVA, además, sino cada persona construyó su idea y su concepto, pues de acuerdo a la misma información. ¿Alguien más? Seguimos.
Bien, para orientar un poco la inquietud que tiene Johan, pues me parece que, señora. Pena es que hay un compañero esperando la aceptación para entrar. No, yo estoy acá pendiente y no hay nadie. No hay nadie. No hay nadie. Aquí no están todos, no hay nadie acá. Ya le informo al profe, gracias. Sí, ¿quién es? ¿Tú sabes quién es? Sí, Nicolás Gachado Ah, Puertas. pues hasta ahora me mandó el mensaje para admitir. Ahora sí ya aparece, ahora sí. Gracias, profe. Con gusto, gracias a ti. Bueno, para poder hablar un poco y entender lo que nos está planteando Johan de cuál es la culpabilidad y a dónde recae o en quién recae, y con base en lo que dice Enia, pues que pues es una situación bastante, ¿cómo lo llamaría yo? Esto puede sonar maluco, es como muy elitista, ¿no? Muy de los estratos como tal, ¿no? Pareciera ser de que las personas que tienen poco poder adquisitivo son los que más se endeudan, ¿sí? Las personas en la 134, por ejemplo, en el éxito de la 134, que son personas que tienen todos, ya lo tienen todo, entonces no necesitan comprar nada más. Y la gente entonces, al querer adquirir cosas que están sin IVA y que están a precios muy bajos, entonces quieren endeudar, ¿sí? Ahí juegan un poco entonces con la necesidad del ser humano. ¿Qué es lo que queremos nosotros los seres humanos? Cubrir ciertas necesidades. Pero esas necesidades no son básicas. Esas necesidades son suntuosas. Son necesidades de vanidad. Por ejemplo, si yo quiero comprarme entonces un televisor plasma o delgadísimo y de 55 pulgadas, ¿lo necesito realmente o no? Entonces, ahí se juega lógicamente con... Profe, Señora, ¿quién? sí, quería hacer connotación en cuanto al tema y que efectivamente el tema donde uno se desarrolla o el individuo se desarrolla influye mucho. O sea, el nivel cultural y socioeconómico en el cual una persona se desarrolla definitivamente influye en las decisiones que toma el individuo. Allí hago énfasis en lo que indicaba Morín del espíritu, cerebro y cultura. O sea, la cultura realmente genera un impacto en el comportamiento del individuo. ¿Y de quién no es la culpa? Bueno, me va a meter con la parte religiosa, me disculpa, pero Dios nos hizo con libre albedrío. Nadie lo obligó a usted a tomar una decisión que no quiera tomar. Las cosas están, y usted decide si sigue por ese camino o no sigue por ese camino. Y adicional a esto, el tema educativo también influye mucho. No todos, sin generar, yo vivo en el sur y eso no quiere decir de que el hecho de que uno sea del sur o del norte influya en las decisiones que el individuo toma. O sea, si se queda ahí con pocos conocimientos y con lo que se formó esa persona, o si esa persona decide evolucionar para sí mismo, entonces tomar otro tipo de decisiones. Lo entiendo así en base a Morín. Con base a, no en base, sino con base a. Bueno, fíjense que hay unos que están a favor y otros que están en contra, y todo nos empuja lógicamente a los conceptos sociales. Todo nos empuja a esto que voy a decir, suena maluco, pero en cierta manera es eso, es como esa ceguera del conocimiento. ¿Ven? Entonces, a nosotros nos venden una idea y pues lógicamente es llamativa, pero nosotros pensamos de una manera individual. Es decir, no nos ponemos a pensar en lo colectivo.
Y una de las cosas que dice Morán, que la educación, se pretende que la educación lo que va a querer solucionar es la ceguera del conocimiento. ¿Sí? La educación siempre nos va a ayudar a nosotros a mejorar a esa posibilidad. Pues lógicamente hay personas que no tienen fácil acceso a la educación, o si lo adquieren, pero no se comprometen. Por eso se habla de que en la epistemología, la psicología, nosotros necesitamos estar totalmente actualizados en dirección a una colectividad. Reconocer que nosotros como humanos tendemos a ser frágiles si somos aislados, si somos distantes, y que estamos expuestos a alucinaciones, a errores de percepción, a juicios o a perturbaciones o a influencias distorsionadas. Lógicamente, lo que tú decías, influye mucho la cultura, influye mucho la familia, pero ahí está entonces arraigado también esa parte del conformismo, ¿sí? Y esa selección meramente sociológica de nuestras ideas, ¿sí? Entonces podría pensarse, por ejemplo, que si nos despojamos de afecto, de todo conocimiento, eliminamos el riesgo de error. Es decir, de que nosotros no nos ponemos a tratar de pensar de una manera individual y no nos ponemos a pensar de nuestras vanidades, sino pensamos en nuestro colectivo, entonces vamos a pensar de una manera diferente al odio, ¿sí? Y vamos a tener la posibilidad de integrarnos mucho más fácilmente. En últimas, esto es de todos, esta situación es de todos. Esta culpabilidad yo pensaría que recae en todos. Y digo en todos, me refiero a la humanidad en sí. No estoy hablando del gobierno colombiano, ni los dirigentes de Colombia, ni nosotros como colombianos. Es de todos. Porque precisamente queremos desarrollar conocimiento, queremos desarrollar beneficios, queremos hacer muchas cosas, pero lo hacemos de una manera desordenada. Y eso nos identifica a nosotros, los seres humanos. Nos enceguecemos por cosas triviales, por cosas que de pronto son banales, y eso nos lleva lógicamente a escoger caminos inadecuados. ¿Sí? A veces, inclusive, si nos metemos un poco con la emocionalidad, a veces esa emocionalidad es que oscurece al conocimiento, esa afectividad, porque pensamos de una manera incorrecta. ¿Sí? Se podría entonces entender que el conocimiento científico va a garantizar la detección de esos errores y milita contra una ilusión perceptiva. ¿Por qué? Pues porque el conocimiento científico nos va a garantizar a nosotros realidades más seguras. Pero ahí se queda corto el conocimiento científico, porque el conocimiento científico no es estático, no es quieto. Tenemos que estar constantemente reacomodándonos, adaptándonos para evitar siempre quedarnos en el error. Entonces, las teorías que antes eran lo último, ¿sí? Ahorita están rezagadas. Pero qué bueno que estén rezagadas, porque entonces el conocimiento quiere decir de que va evolucionando y esto nos favorece. Entonces, en ese ejemplo que estábamos trabajando ahorita, lo hicimos de una manera desordenada. Lo hicimos de una manera egoísta e individual, tratando de satisfacer nuestras propias necesidades y no pensando en el colectivo. La culpa es de todos, desde mi punto de vista. Profe, yo escuchaba, pues ahorita hablando del tema, una intervención bueno, como una tipo de conferencia que hacía una persona
con base a toda esta situación del COVID, con base a todo esto, y él decía que incluso la situación podía remontarse a que nosotros como seres humanos nunca pudimos vivir. O sea, nunca pudimos como llevar a cabo qué era lo que se comprendía el establecer una sociedad, las decisiones que debían tomarse en pro de la mejora continua de la sociedad, cómo se catapultaba esa sociedad al desarrollo, bueno, a muchos factores como esta situación. Pero cerrábamos incluso con una pregunta que decía, teniendo en cuenta pues la forma de ser de la persona, la perspectiva de la persona, el ámbito, pensamiento de la persona, que era, y se abría una pregunta bastante interesante que decía que era una decisión correcta, o que es una decisión correcta. Entonces, la persona que pues daba como tal la conferencia decía, para mí esto puede ser lo correcto, ¿sí? Perdóname, Y puede incluso pensar... Johan, discúlpame, ¿cuál fue la decisión correcta? ¿Cuál? No. Digamos que la pregunta hacía referencia a eso, que era una decisión correcta. ¿Que cuál es la decisión correcta? Que es una decisión correcta, incluso, y te tocaba el ejemplo de las personas como sociedades, ¿no? Entonces yo consideraba que efectivamente dentro de una sociedad la decisión correcta, no sé, era hacer que todo fuera, no sé, público, bueno, un ejemplo, ¿sí? Pero entonces, claramente todo el mundo pensando como persona tenía un punto de vista diferente, algo que él pensaba para él era lo correcto, y dice que ese fue el punto donde efectivamente se tergiversó de tal manera la situación y el punto de vista de todo el mundo que ahora incluso no se sabe qué es una decisión correcta y qué es una decisión incorrecta. Ahora, dentro de una sociedad, ¿qué puede ser una decisión correcta? Y también me genera la duda, porque efectivamente yo considero que debe haber educación gratuita para todo el mundo y considero que eso puede llegar a ser una decisión correcta desde mi punto de vista. Pero dentro de una sociedad y como un aspecto de sociedad, pues pueden que hayan demasiados puntos de vista que consideren que claramente puedan ser decisiones correctas. Entonces, yo considero que todo radica y todo puede llegar a radicar en que efectivamente como sociedad no nos entendimos. O sea, los pasos que estamos dando ahorita no nos proyectan hacia donde debe estar la sociedad en un mañana, porque efectivamente la situación va en decadencia. Entonces, quería hacer ese último aporte, profe. Muchas gracias. Gracias, Johan. No, gracias a usted. Pues resulta de que si nos adelantamos un poquitico a Skinner, en donde él plantea en su libro El Walden 2, él plantea, y dice en el libro, y en una entrevista que le hacen a él dice, entréguenme a mí una sociedad, denme a mí un espacio geográfico y permítanme llevar a la gente allá y creo una sociedad con una capacidad para vivir adecuadamente dentro de esa sociedad. Estamos hablando entonces allí de un conductismo radical, porque entonces se va a manejar conducta, premio o conducta, sanción. Pero es que resulta que eso no es, porque hay muchos factores, hay enorme cantidad de factores, de variables que hacen de que nosotros seamos complejos, de que nuestra mente, nuestra conducta, nuestra acción, nuestro accionar sea variable. Ustedes ahorita pueden estar bien, de ánimo, y resulta que escuchan ustedes una noticia y esa noticia les cambia a ustedes su estado de ánimo y cambiaron radicalmente. Y esa es la variabilidad emocional de nosotros los seres humanos y que nos hace actuar de una manera individual, que nos hace actuar y reaccionar de una manera individual. Entonces, sí, es muy probable que nosotros como sociedad hayamos perdido el rumbo, ¿sí? Que no logramos como generar buenas acciones pensando en colectivo. Hay un video que se llama África violenta y salvaje. Y ese video es muy interesante para entender un poco la sociedad occidental
es decir, nosotros como tal, y las tribus africanas. Y ahí se establece la existencia de las normas, la existencia de un pensamiento colectivo más que individual, la existencia de las sanciones cuando un integrante de esa tribu infringe la norma. Acá nosotros infringimos la norma las veces que queramos y no pasa absolutamente nada. Entonces, eso nos lleva a tener una serie de ideas supremamente individuales. En ese video, en ese documental de África Violenta y Salvaje, que si lo pueden conseguir y lo pueden ver, sería interesante que lo vieran para, pues, por conocimiento de ustedes. Bien, más o menos en 8 minutos nos va a sacar la plataforma nuevamente, entonces continuemos por favor. Pero muy interesante todo lo que ustedes han estado comentando. Entonces decíamos que una educación en donde constantemente está siendo instaurada en una sociedad nos permite supuestamente tener una convivencialidad. Nos permite a nosotros generar nuevas ideas. Claro, en la medida que yo tengo conocimiento yo puedo refutar. Yo puedo pues, no masticar, no pasar entero, sino tener la posibilidad de cuestionar. Entonces, Morán plantea de que nosotros con la educación dentro del método científico podemos nosotros quitar esa ceguera del conocimiento en búsqueda de la verdad. Pero tenemos que ser permeables, tenemos que ser flexibles en nuestras ideas. Tenemos que entender de que las cosas que antes eran mitos ahora ya no existen. Entonces la idea es que las personas que están inmersas en la educación tengan la capacidad de detectar y de subsanar los errores del pasado. Los errores del conocimiento, es decir, de que si yo estoy haciendo algo inadecuado, pues no lo voy a volver a hacer, porque eso genera aprendizaje. Y eso nos lleva, según Morán, a entender un poco, a vivir con nuevas ideas, sin destruir las otras. Simplemente estamos adaptándonos a un cambio radical. ¿Sí? Pero entonces, luego Morán plantea de que una educación que garantice el conocimiento pertinente. Fíjense cómo la ciencia, con el paso de los siglos, de los años, ha venido evolucionando. Y lo que antes, por ejemplo, para bien de la humanidad, se han generado han descubierto inventos, se descubrieron inventos que han servido para nuestra vida, para ayudarnos a nosotros. Esto quiere decir de que el conocimiento que estamos recibiendo realmente sea pertinente a nuestra problemática social. Entonces estamos diciendo de que cómo seleccionar nosotros la información, cómo identificar los problemas, cómo son... ¿Es la pilla? Profe, es que esta chica Alejandra Ordóñez tiene el micrófono prendido, a ver si lo puede apagar, por favor. Ya. Que le estoy escribiendo por el interno y no, que se ha dado mucho ruido. Gracias. Gracias. Ok, sí, es que... Gracias. Bueno, decía entonces que en la medida que nosotros establezcamos como que el conocimiento ahorita que nos dé nuestra psicología, nuestra formación, tenemos que adaptarlo a nuestra sociedad. De hecho, cuando uno va a diseñar pruebas psicológicas, a veces nosotros utilizamos pruebas psicológicas que están estandarizadas en España o en México.
hablando del habla hispana, ¿sí? Pero o sea, fueron diseñadas para esa población y somos totalmente diferentes. Entonces, una educación, un conocimiento desde el método científico tiene que estar relacionado y tiene que ser pertinente con la sociedad para poder entender, señora. Yo quería hacer pregunta en cuanto a ese tema, de lo que se ha avanzado normalmente todo el proceso científico, investigativo. No tengo conocimiento si algún colombiano o latinoamericano es reconocido en el ámbito de la psicología, ¿sí? O sea, todas las teorías que se han visto, americanos, suizos, alemanes, pero nada que asocie, digamos, que precisamente como se indica, esté enfocado en el estudio del latinoamericano, porque como usted lo acaba de indicar, socialmente, culturalmente, somos totalmente diferentes. Pues déjeme decirte que sí lo hay. Sí hay gente que han sido muy inquietos en todo tema de investigación, de experimentación, y son psicólogos colombianos en últimas. Estoy hablando de José Antonio Sánchez, que ya falleció, que afortunadamente fue profesor mío en la Conrad Lorenz y luego fue jefe mío en la Universidad del Bosque. Son personas que están relacionadas con la psicología en Latinoamérica y tienen un nombre supremamente reconocido. Si ustedes entran al internet y quieren buscar la biografía de José Antonio Sánchez, psicólogo, ahí van a encontrar quién fue él. ¿Sí? A nivel científico, pues lógicamente, pues está Rodolfo Ginás, está Manuel Elkin Patarroyo, que ha generado pues todo el conocimiento científico para favorecimiento de una sociedad, de la humanidad. ¿Ven? De Profe, hecho, qué pena. ¿Cómo se llama? discúlpame. De hecho, Manuel Elkin Patarroyo creó la vacuna contra la malaria. Sí, correcto. Yo tuve la oportunidad de estar en la Universidad Nacional, cuando él hizo énfasis en esta vacuna. Pero lo que yo hago en relación, profe, es que sería muy chévere que, digamos que estas clases que nosotros tenemos, como usted lo estaba explicando hace un momento, sean basados, digamos, en nuestras raíces, por decirlo, porque normalmente está asociado a otras culturas, pero nada que de pronto se asocie digamos, como a estos orígenes que podamos. Sí, tiene semejanzas, pero no, digamos que no está basado en la... Entiendo, Shirley. De hecho, si tú miras el programa, si ustedes miran el programa, en las últimas sesiones vamos a trabajar eso que tú estás planteando. Pero lógicamente ahorita necesitamos ubicarnos en el trasfondo de la psicología. Desde la historia. Desde la epistemología, más que la historia. La historia ya es otro campo en donde pues nos centramos un poco más en lo que es la psicología, inclusive dentro de la psicopatología. ¿Ven? Sí. Pero necesitamos ubicarnos un poco dentro de ese contexto científico. Tenemos que manejarlo de esa manera, para luego aterrizarlo en el contexto colombiano. Y si tú miras las últimas sesiones, y si tú miras, voy a sacar el minuto, si tú miras las últimas sesiones, vamos a trabajar precisamente en eso que tú estás planteando, de la psicología, cómo nace la psicología en Colombia. Y eso es muy interesante. Gracias. Jamie, a ti, Shirley. Jamie, ya te doy la palabra ahora que ingresemos nuevamente, ¿bueno? ¿Sí, profe, pues era para que me repitiera el nombre del psicólogo que no me acuerdo. José Antonio